Mujeres divorciadas. ¿Cuándo supieron que su matrimonio había terminado? Cuando encontré los mensajes de texto de él diciéndole que la amaba y bromeando sobre el dinero de mi seguro de vida. Vibraciones similares. El mío comenzó a lamentarse con frecuencia de cómo sería la vida como viudo en los meses previos a que intentara quitarme la vida en Navidad. Nunca estuvimos casados legalmente, sino el equivalente de Washington de una ley consuetudinaria y poseíamos una casa y bienes juntos. Su máscara de buen chico desapareció por completo en el proceso de divorcio de más de un año. Me dijo que había tenido una aventura. Al principio me rogó que siguiéramos juntos, que resolviéramos las cosas, pero al cabo de 2 semanas volvió a tener miedo e incluso se había reunido con su pareja. Así que, sí, mi ex estaba teniendo una aventura y yo aún no lo sabía. Una noche tuvimos una gran discusión y planteamos el tema del divorcio por primera vez. Hablamos durante horas antes de acostarnos. Al día siguiente, él y los niños salieron de la ciudad durante el fin de semana. La pelea fue por el hecho de que él había programado unas vacaciones de fin de semana sin consultarme y yo no podía ir por motivos de trabajo. 3 días después estaba en casa y nos sentamos y él lloró y me rogó que me quedara, diciendo que no quería criar a nuestros hijos sin mí y que me amaba. Más tarde descubrí que se había reunido con su amante y sus hijos en la playa y que todos pasaron un lindo fin de semana de vacaciones juntos. Les hizo jurar a nuestros hijos, de 5 y 9 años en ese momento, que guardarían el secreto de todo lo que hizo. Eso es lo que más me enojó. Ahora estamos divorciados y somos padres compartidos. Él tiene una relación tóxica intermitente con su nueva pareja y me ha dicho varias veces que se arrepiente de todo. Mientras tanto, disfruto vivir solo y estar con mis amigos, mis hijos y mi perro. Cuando nos sentamos como pareja y acordamos que no podíamos permitirnos un auto nuevo. 2 días después, él compró el auto nuevo y estuvo de acuerdo en que no podíamos pagarlo. Esa noche llegué a casa del trabajo lista para discutir con él y de repente me di cuenta de que sabía que me enojaría y que ese era el precio que estaba dispuesto a pagar por tener el auto. Me tomó algunos meses conseguir el dinero para mudarme, pero mi matrimonio terminó esa noche. Estaba comprometida con un hombre así. Habíamos decidido una cosa para nuestro futuro. Yo había conseguido un trabajo en la zona a la que nos íbamos a mudar para poder graduarme e ir ahí mismo. Con un trabajo, él hizo algo completamente diferente y cuando le pregunté qué se suponía que debía hacer, me dijo que lo resolvería mientras esperaba. Esperé a que llegara a su destino, a miles de kilómetros de distancia. Le envié el anillo a su madre, certificado y asegurado, y nunca volví a hablar con él. Lo descubrí bien, agradecido por haber recibido una advertencia clara y el espacio para quitarme a ese hombre de encima. Una vez estaba conduciendo mi auto y hablando solo, lo cual hacía todo el tiempo porque no tenía nadie más con quien hablar. Miré a mi derecha y mi ex marido estaba sentado en el asiento del pasajero. Me dejaba sola tanto, ocupado jugando y cuando estaba en casa, pegado a su teléfono, computadora, que estaba tan acostumbrada a estar sola y tan ignorada que olvidé por completo que estaba en el auto. De todos modos, estaba un poco avergonzada de que me escuchara hablando sola, así que dije, oh, lo siento, olvidé que estabas aquí. Ni siquiera respondió. Así que dije su nombre y finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo, ¿dijiste algo? Me di cuenta de cuánto de mi vida estaba pasando completamente sola, a excepción de mi perro. Más cosas llevaron al divorcio, pero me di cuenta de que sentirme sola estando con él era diferente a estar sola y de lo mucho mejor que era la vida. Después de sufrir ataques graves de enfermedad de Crohn durante un par de años, en la peor parte de un episodio que duró 3 meses, bajé mucho de peso. Escuché a mi, ahora ex, esposa en otra habitación decirle a su amiga que ella no se inscribió en esto y que ya no tenía intención de ayudarme. Si no muriera pronto, ella tendría que divorciarse de mí. Ella me gritó por hacer demasiado ruido en el baño y despertarla durante la noche. Y repetidamente por ser vago. A pesar de que pude conservar mi trabajo, ella no trabajó durante todo el proceso y apoyarla a ella y a nuestra familia. Desde el divorcio, he tenido 0 ataques de Crohn. Volví a mi peso normal, más un poco más, como y bebo lo que quiero y tomo 0 medicamentos.
Han pasado más de 13 años y ninguna recaída. No me diagnosticaron Crohn, pero tenía problemas estomacales graves. Toneladas de pruebas y procedimientos. Medicamentos para descubrir por qué tenía náuseas y vomitaba todo el tiempo sin apetito. Estaba perdiendo peso muy rápidamente. Comprobado para detectar cáncer, etc. Finalmente, mi gastro me dijo, no digo que todo esto esté en tu cabeza, pero creo que es mental. Te recomiendo que busques un terapeuta, pero estaré aquí para tratar tus síntomas si lo necesitas. Una vez que se mudó. En una semana o 2. Me estabilicé. Una vez finalizado el divorcio, volví a la normalidad. Cuando consideré seriamente la muerte como una alternativa viable al divorcio. Mismo, crecí en una religión abrahámica restrictiva donde el divorcio está tan mal visto que incluso si el hombre hace trampa, se espera que la esposa perdone porque eso es lo que hacen los hombres. Me imaginé simplemente siendo golpeado en el tráfico o sucumbiendo a un aneurisma. Nunca quise ni quiero morir. Me encanta vivir demasiado, pero así de miserable era. Para ponerlo en contexto, me había desconvertido de la religión que compartía mi entonces marido y había recibido frialdad por parte de él durante medio año. Había estado tratando de salvar mi matrimonio y mantener unida a mi familia. Pero él rechazó la terapia durante tanto tiempo y no pude ver la luz al final del túnel. Decidí que podía vivir en esta miseria por el resto de mi vida o tomar el camino difícil e irme. Fue jodidamente difícil, pero me alegro de haberme ido. Estoy a unos años de eso. Todo el dolor, el sufrimiento y el ostracismo social provocados por la separación y el divorcio valieron la pena. Tuvimos problemas antes de esta noche, pero seguí intentando terapia y otras cosas con la esperanza de que funcionara. Pero nuestro hijo menor era pequeño. Quizás ni siquiera tenía 2 años todavía. Tenía un historial de convulsiones. Así que estábamos acostumbrados a ellas. Pero aún así daba miedo. Es medianoche y estoy caminando de un lado a otro en la sala de estar con ella porque tenía una temperatura muy alta. Estaba tratando de decidir si quería llevarla a emergencias o no, ya que recuerdo que ella también estaba muy letárgica. Mi ex, su papá, se quedó gritándome sobre lo puta que era. Cómo arruiné su vida, etc. Recuerdo haberle preguntado algo como, ¿y si tu hija viniera a ti y te dijera que su pareja le hablaba así? ¿Qué harías? Me miró y dijo algo así como, bueno, si ella se lo merece, y se encogió de hombros. Ni siquiera recuerdo qué le provocó esa noche. ¿Qué hice para molestarlo? Solo recuerdo haber sostenido a nuestro hijo menor y sobre su hombro vi a mi hija, la mayor y de una relación anterior, sentada en lo alto de las escaleras mirando esto. Probablemente tenía alrededor de 11 años. Y decidí que ya había terminado. Me dije a mí misma que iba a pasar las vacaciones y su cumpleaños. Pasamos unas buenas vacaciones y su cumpleaños fue el mismo día. Pero diferente, la atención no estaba centrada en él. Por lo que era un idiota. Sabía que estaba tomando la decisión correcta. Esperé hasta que el reloj marcó la medianoche y dije, quiero el divorcio, y nunca miré hacia atrás. Cuando me di cuenta de que había recreado el trauma de mi infancia. Me casé con un hombre distante y emocionalmente inaccesible y luego procedí a convencerlo de que me amara durante una década o más. Hice todo lo posible, me perdí en el proceso y seguí adelante. Todo porque mis padres no me querían ni tenían tiempo para mí. Fui a la boda de unos parientes lejanos y pensé, ellos se aman mucho y yo no amo así a mi esposo. Sin trampas, sin abusos, casi nunca peleábamos porque apenas interactuábamos. Fui a casa y le dije que me gustaría divorciarme y él respondió, sí. Está bien, el divorcio fue fácil porque no teníamos nada juntos. Incluso me ayudó a trasladar mis cosas a una nueva casa. Para que no haya rencor en absoluto. Simplemente no nos amábamos. Cuando sonó su Apple Watch y leí las palabras, tu coño estaba tan jodidamente mojado para mí anoche. ¿Cuándo podré verte de nuevo? Estaba revisando su correo electrónico en busca de una confirmación que estábamos esperando. Vi un mensaje de asunto, creo que debemos dejar de vernos. Tantas señales, nunca me dijo que no quería tener hijos. Después de menos de 1 año de casados, me depilaron las cejas por primera vez y él no me habló durante 3 días. Sexo en sus términos, solo y siempre.
Fue tacaño al comprarme regalos de cumpleaños y Navidad, pero gastó generosamente en sí mismo. Decidí irme cuando él no me compró nada para mi cumpleaños número 30. Ni siquiera una tarjeta, pero se compró una camioneta nueva. Cuando comenzó a revisar mi teléfono, leyó viejas notas de mensajes de texto que había guardado de él y que eran súper dulces, al comienzo de nuestra relación, y me confrontó sobre ellos. ¿De quién son estos? ¿A quién te follas? Hermano, ¿me odias tanto ahora que ni siquiera puedes imaginar que alguna vez me enviaste mensajes de texto como ese? No me creyó que él escribió esos textos. Jodidamente salvaje. Me fui un mes después. Probablemente estaba haciendo trampa. Cuando la gente se enoja extrañamente y te acusa de hacer trampa. Normalmente son solo ellos los que proyectan. No divorciado, pero sabía que el final de mi larga relación de hecho comenzó cuando él dijo: «Es una lástima que tus padres no te amaran lo suficiente cuando eras joven. Porque si lo hubieran hecho, entonces serías realmente increíble y no tendría ninguna duda». De hecho, lo escribí como una nota en mi teléfono esa noche para no olvidarlo si me preguntaba si lo había dicho. No lo necesitaba, puedo oír su voz diciéndolo incluso ahora, después de haberle contado cómo me trataban mis padres cuando era muy joven. Le gustaba recordarme que tuve suerte de que él me mantuviera cerca a pesar de mis defectos. Cuando me preguntó sobre las cabras. Suena raro, lo sé, 2 años antes, me había aficionado a la agricultura y compré cabras como mascota. Me encantaban esas cabras y todo lo que tuviera que ver con ellas. Tenía a este pequeño niño entusiasmado con todos los aspectos de la cría de animales. Mirando hacia atrás, creo que estaba tratando desesperadamente de encontrar alegría en la vida a pesar de estar casado con alguien a quien no parecía gustarle mucho. De todos modos, un día me dijo que me callara la boca sobre las cabras. Si necesitaba ayuda para acercar o recoger comida, estaba bien, pero él no quería volver a oír hablar de las cabras. Cumplí, pensé que debía ser realmente molesto. Aproximadamente 1 año después, las cabras llegaron al jardín de los vecinos y acepté realojarlas. Estaba triste, pero no quería pelear con él. Un día, 1 año después de que se hubieran ido las cabras, empezó a hacerme preguntas sobre ellas. ¿Qué razas eran? ¿Con qué les di de comer? ¿Qué cercas usé? Etcétera. Me sorprendió su repentino interés. Le pregunté qué pasaba y me dijo que había una chica nueva en el trabajo que quería tener una cabra como mascota y que quería poder hablar con ella al respecto. Ese fue el momento en que supe que mi matrimonio había terminado. No podía molestarse en hablar con su esposa sobre un pasatiempo que no le interesaba. Pero estaba dispuesto a estudiarlo para parecer un experto para una chica que acababa de conocer. Hasta ese momento, lo había sorprendido haciendo algunas cosas incompletas mientras trabajaba en la carretera. Pero nada definitivo y no quería arruinar un matrimonio de 1 década por algo intangible. Sin embargo, y cuando descubrí mensajes inapropiados entre ellos poco después, me di cuenta de que ni siquiera me importaba. Mi matrimonio había terminado en el momento en que me preguntó sobre las cabras. Se sentía como un compañero de cuarto y una criada y no como su esposa. Cuando finalmente tuve suficiente, intentó salvar el matrimonio, pero ya no estaba dispuesta. No debería tener que salir por la puerta para que finalmente me escuche. Le había estado diciendo durante años que ya no me sentía apreciada. Me dolió mucho, pero no hubo forma de salvarlo. La noche que me desperté, él tenía un ataque y el nivel de azúcar en la sangre era tan bajo que no se registraba en el glucómetro. Lo reviví, pero era la enésima vez en varios meses que había permitido que su nivel de azúcar en la sangre bajara peligrosamente al no usar el monitor continuo de glucosa y otras herramientas disponibles para él. Me di cuenta de que su falta de voluntad para realizar cuidados básicos de mantenimiento de la diabetes me estaba convirtiendo en un caso perdido y solo me llevaría a consecuencias más graves. No podría pasar un día más salvando a alguien que no se salvaría a sí mismo. Dios mío, esto, en mi caso tuvo un ictus leve que le dejó incapacitado. Era un diabético total que lo negaba. Yo cocinaba una cena saludable y él salía a comer donas con sus amigos todas las mañanas. Fui a ver a más dietistas y me senté tímidamente durante las sesiones porque todo lo que decían lo intenté. Tampoco tomó nunca sus medicamentos porque no le gustaban.
También cometió infidelidades económicas que salieron a la luz cuando estuvo en el hospital por su derrame cerebral. Entre estas dos cosas, sabía que si no me divorciaba de él ahora estaría trabajando para siempre para intentar hacerlo feliz. Murió unos años después de nuestro divorcio. Realmente creo que era un adicto al azúcar. Mostraba todos los síntomas de un alcohólico solo con azúcar. Cuando decidió que ir al gimnasio 3 horas todas las noches era más importante que yo o nuestras hijas. Es uno de esos tipos que piensan que cuidar a sus hijos es algo que una mujer debería hacer. Lo dejé un año después de eso. En el fondo sé que me estaba engañando. Insultar mi cuerpo después del embarazo, también volví a bajar a mi peso anterior al embarazo. Y menospreciarme siempre porque no estaba ganando dinero. Sí, imbécil, estaba criando a nuestras hijas. Ahora gano más del doble de su salario. Obtuve mi maestría y compré la casa de mis sueños. Todo por mi cuenta. Mis hijas fueron testigos de esa diferencia y ven que su padre nunca cambiará. La mejor decisión jamás tomada es dejar a ese niño hombre narcisista. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.